Querida Javerot, querido Javerim, estamos en mitad de la guerra, hay muchas noticias, pero quisiera desviarme un poco a un tema adicional, porque salió publicado un libro muy interesante. Ustedes saben que el mundo cristiano durante siglos y siglos, hasta 1965, acusaba al pueblo judío de haber asesinado, haber crucificado a Jesús. Bueno, entonces muchos estudios al respecto, y ahora salió de un profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un gran entendido en Nuevo Testamento, en Antiguo Testamento, Talmud, etc. Se llama el profesor Israel Knohl, K-N-O-H-L, que habla de la controversia sobre el mesianismo, sobre la crucifixión. Y él analiza a través de todos los textos, es realmente un trabajo científico de primera, la historia del mesianismo en nuestro pueblo, que no siempre estamos a la espera del Mesías, pero que principal definición de mesianismo la hizo el profeta Isaías, que lo describió en el siglo VII antes de la era común. Pero durante años no había grandes discusiones porque no aparecía el tema. Aparece el tema fuertemente cuando, después de la victoria de los Hashmonaim, de Macabeos, nuestro pueblo se divide entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos interpretaban la ley escrita a través de la ley oral, mientras que los saduceos se atenían únicamente al texto literal. Y en esa discusión, el tema del mesianismo era muy fuerte. ¿Por qué? Porque para los saduceos había que separar lo humano de lo divino. Entonces, cuando Jesús declara de que es hijo de Dios, para los saduceos eso era una blasfemia. Los fariseos estaban totalmente compatibles con esa idea de que la mezcla de lo humano y lo divino. El problema era que el Sanedrín estaba en manos de los saduceos. Entonces, cuando empezó a haber esas reuniones y una pequeña, impresión de que podía haber problemas para Roma, en ese momento estaba dominando Israel, Judá, entonces los romanos, con mucho temor de que haya una revuelta como la había habido 10 años antes, 20 años antes con Arquelao, entonces toman medidas, y los señores del Sanedrín definitivamente consideraban a Jesús, como eran saduceos, lo consideraban blasfemo. Y entonces ellos colaboraron para, de alguna manera, acusar a Jesús. Eso es Caifás, que es saduceo. Ahora, la pena de muerte, la crucifixión, definitivamente eso no fue en manos de los judíos, porque los judíos no teníamos la jurisdicción para crucificar. Era únicamente los romanos, y habían cometido miles de crucifixiones en las distintas revueltas anteriores a esta etapa. Pero, de alguna manera, los saduceos, que es una teología que se acabó con la destrucción del templo del año 70, estaban de acuerdo de que Jesús era blasfemo por considerarse hijo de Dios y mezclar lo humano con lo divino. Pero los fariseos son los que sobrevivimos, y nosotros nada que ver. Ideológicamente no estábamos en contra, era un grupo que creía como un subgrupo dentro de los judíos, y no, para los fariseos no era un dolor de cabeza. Y esto lo investiga, y definitivamente no lo crucificamos, si no fueron los romanos, y cree que con su investigación podemos estrechar aún más las relaciones con el mundo cristiano, que ya están mucho mejor desde 1965 con los tratados. Shabbat Shalom, Umevorach.